Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Te saluda tu amigo y hermano el pastor Isaías Cabrera. Como todo el tiempo, gracias al Señor, dándole alabanza y gracias al Señor por el privilegio que nos concede de llegar hasta donde estamos llegando para anunciar el nombre glorioso, el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Como siempre, yo les recomiendo, hermanos, hermanas, amigos que nos ven, tomen una libreta, un papel, una pluma, un lápiz para que participe de los versículos que vamos a estar dando, participe con nosotros y que se involucre, gloria al Señor, en la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Como buen estudiante, gloria al Señor, tenga su libreta lista para apuntar los versículos bíblicos. Gloria a Dios, y usted va a ser edificado por la palabra del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios. Oramos primeramente. Padre, muchas gracias en el nombre de tu santo Hijo amado, Padre bueno, por concederme, Señor amado, anunciar tu palabra, Señor, y te doy las gracias por cada amigo, amiga, cada hermano, hermana que están ahí, Señor amado, atentos para recibir, Señor amado, tu palabra, Dios mío. Señor, te ruego en el nombre de tu santo Hijo, que les abras el entendimiento, les abras los oídos, Señor amado, pero sobre todo que abra sus corazones, Señor, para que estén atentos a tu palabra. Y Señor, te ruego que mientras tu palabra está siendo expuesta, Señor, usted extienda su santa mano, Señor, y conceda que mediante tu santo Hijo amado Jesucristo sean hechas sanidades, milagros, Señor, liberaciones, Señor. Aquel que esté enfermo sea sanado por el poder de tu palabra. Aquel que está oprimido, Señor, por las opresiones demoníacas, por las opresiones del diablo, sea liberado de toda opresión en el nombre glorioso de tu santo y bendito Hijo amado, Señor. Aquel que está, Dios mío, Señor, siendo afligido por espíritus malos, sea liberado por el poder de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido, Señor de gloria, y te doy gracias, Padre bueno, por confirmar tu palabra con las señales que le siguen, en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de este día es la conversión de un mago. Gloria al Señor. ¿Quién dice que los magos no se convierten a Cristo? Claro que sí. En la Biblia hay testimonio de ello. Bendito sea el Señor, porque, como decía el apóstol Pablo, como está escrito en el capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 16, dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea el nombre de Jesucristo. En la Biblia están los testimonios de hombres que fueron liberados por el poder del evangelio, por el poder de la palabra del Señor. Y vamos a hablar en esta noche de uno, específicamente de un hombre llamado Simón. Simón el mago. Aleluya. Este hombre que ejercía, la Biblia dice que antes ejercía la magia. ¿Antes de qué? Antes de convertirse a Cristo, ejercía la magia, o sea, practicaba la magia. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el poder del evangelio, aleluya, tiene poder para liberar al brujo, al hechicero, al adivino, al mago, al sortílego, al que practica las magia negra o magia blanca, la magia que sea. Cristo es poderoso para libertar a esas personas. Yo soy testigo. Gloria al Señor. Yo cuando estaba en México, estaba chamaco, yo le ayudaba a una mujer que practicaba la brujería. Yo era su ayudante. Con ella íbamos a hacer trabajos. Más bien, ella los hacía los trabajos porque ella era la que practicaba la brujería, pero yo le ayudaba. Amén. Algunos lugares donde no podía entrar y que era necesario entrar a alguna casa, ella se las ingeniaba para que me dejaran entrar a la casa. Algunas veces yo me fingía
que estaba enfermo del estómago y que me urgía entrar a hacer del baño y que no había dónde, y tocábamos a la casa a donde tenía que ir a tirar las cosas que ella me daba, que tenía que regar ahí dentro, y tocábamos las puertas y salían las personas. ¿Qué se le ofrece? Ella decía, este chamaco, este muchacho anda enfermo del estómago y necesitamos que alguien le preste un baño, un excusado, como decimos ahí en nuestro país, en México. Y de esa manera me daban entrada a las casas y ya yo tiraba ya lo que ella me daba, que tenía que regar en esa casa. De esa manera hacía esta señora sus trabajos de hechicería, de brujería, y lograba separar matrimonios, lograba separar parejas que estaban juntas con sus brujerías. Pero doy gloria al Señor de que hace 35, vamos para 36 años, de que el Señor tuvo misericordia de mí y tuve la oportunidad, gracias a Dios, de compartirle a esta señora con la que yo trabajaba cuando estaba chamaco, y le compartí el evangelio, le compartí acerca de Jesucristo, y el Señor tuvo misericordia de ella y la salvó para la gloria de su nombre. Ella ya partió con el Señor, pero su alma fue salva porque esta señora, yo le testifiqué de Cristo, aleluya, aunque había practicado la brujería, la hechicería, pero Dios tuvo misericordia de ella y la salvó. Bendito sea el Señor Jesucristo, porque hay perdón en Cristo Jesús. Querido amigo, amiga, si a usted le han dicho que las cosas que usted ha hecho, los pecados que usted ha hecho, que no, hay gente que dice, eso no te lo perdona Dios. Déjeme decirle que la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia, no de algunos pecados. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. El Señor liberta al más vil pecador. No importa qué tanto haya hecho de mal, cuando una persona se arrepiente y se rinde a Cristo de todo corazón, el Señor le perdona. Por eso Jesús dice, aleluya, dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo les haré descansar. Jesús, el Señor, nuestro Salvador, dice, aleluya, el que a mí viene, yo no le echo fuera. A nadie rechaza al Señor Jesucristo. Así que escuche la palabra del Señor en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios tenía prohibido que se practicara la hechicería, la brujería, la adivinación, el ser sortílego, en practicar la magia y el consultar con los muertos. Amén. Y para los que están apuntando en sus apuntes las citas bíblicas, vamos a leer una cita bíblica primeramente en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios, capítulo 18. Ahí lo vamos a estar viendo en la pantalla, desde el versículo 9 en adelante. Deuteronomios, capítulo 18, versículo 9 a el versículo 14. 5 versículos que vamos a tomar acá y que me gustaría que usted los apunte para que vaya a su Biblia y lo busque, amén, y confirme que es la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Deuteronomio 18, versículo 9 en adelante. Y Dios le dice a su pueblo, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová.
Dios le advierte a su pueblo desde antes de entrar a la tierra de los cananeos, porque los cananeos estaban acostumbrados a consultar a los hechiceros, a los agoreros, a los adivinos, a los magos, a los sortílegos, y también hacían pasar a sus hijos por el fuego, cosa que Dios no les mandó. Y Dios dice, porque por estas abominaciones Jehová echa delante de ti estas naciones. O sea, esa era la causa, por estas abominaciones, dice. O sea, la causa de por qué Dios expulsó esas naciones, aleluya, y le dio la tierra a su pueblo, es precisamente porque ellos a hechiceros y agoreros y adivinos escuchaban. Amén. Y eso es abominación para con Dios, dice la palabra. Bendito sea el Señor. Desde el Antiguo Testamento ya Dios tenía prohibido consultar a los brujos, hechiceros, magos, sortílegos, adivinos, todo eso. Cosa que hoy en estos días es muy común para muchas personas. Amén. Muchas personas que tienen problemas les dan a saber el número del teléfono o la dirección de un curandero, oiga, entre comillas, porque no se ponen, naturalmente que los brujos no van a poner en sus negocios, se practica la brujería, no. El diablo es astuto y los siervos del diablo son astutos también. Ellos camuflajean el nombre y le ponen curandero o curandera, o se hacen limpias y se hacen amarres, pero no dice que se practica la brujería o que se practica la hechicería. Nada de eso. ¿Por qué? Porque no le conviene. Pero en realidad son hombres o mujeres que practican las artes mágicas, que practican magia negra, que practican hechicería, brujería, santería, y todo eso es abominación. O sea que eso es muy detestable ante los ojos de Dios. Amén. En el Nuevo Testamento, vamos a ir al capítulo 8 del libro de los Hechos. Amén. Apunte el capítulo 8 del libro de los Hechos. Amén. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. Amén. Gloria al Señor. En el capítulo 8, los que han leído un poquito, en el capítulo 8 vemos que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Amén. Y en esos días fue cuando Esteban fue muerto también por causa del testimonio de Jesucristo. Fue el primer mártir de la iglesia. Gloria al Señor. Y fue muerto a pedradas. Amén. Y en ese tiempo la Biblia dice que hubo una diáspora o una persecución, y dice que los discípulos fueron esparcidos. Ahora, el Señor Jesucristo les había dicho que no se fueran de Jerusalén. Eso lo puede encontrar usted en el capítulo 1 de los Hechos, lo puede leer o apuntarlo, y lo puede leer usted también ahí después de que terminemos el programa. Y usted va a encontrar que en el libro de los Hechos el Señor les dijo a los discípulos, cuando Él resucita, de que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos o llenos del poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y Dios cumplió la promesa. Gloria al Señor. En el capítulo 2 de los Hechos vemos que descendió el Espíritu Santo conforme el Señor lo había prometido. Gloria al Señor. Pero aún no se iban, estaban ya llenos del Espíritu Santo, pero no iban a hacer lo que el Señor les había mandado. Se habían conformado a quedarse ahí en Jerusalén. Entonces Dios permitió que hubiera una persecución o una diáspora. Y entonces dice el versículo 4, ahora sí, del capítulo 8 de los Hechos, los que están apuntando, capítulo 8, versículo 4 del libro de los Hechos, dice, pero los que fueron esparcidos, o sea que no se fueron voluntariamente, como el Señor les había dicho, que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero Dios provocó esa persecución, Dios permitió esa diáspora,
y fueron esparcidos, y dice la palabra, e iban por todas partes anunciando el evangelio. Era un propósito de Dios por el cual fueron esparcidos, para que cumplieran la comisión o el mandato del Señor Jesucristo, que les había ordenado que tenían que serle testigos no solamente en Jerusalén, sino que también en Judea, en Samaria y últimamente hasta todo el mundo, hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Se está cumpliendo la palabra del Señor, se está predicando el evangelio ahora en todo el mundo. Bendito sea Dios. Se está llenando del evangelio en todo el mundo, porque Dios, en su amor y su misericordia, aleluya, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que toda persona escuche la buena noticia del evangelio, que toda persona sepa, aleluya, que el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, ya pagó el precio de tus pecados en la cruz del Calvario, y que solamente el Señor espera que tú te arrepientes de tus pecados y que acudas a Él, como Él dijo, aleluya, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Gloria al nombre de Jesús. Entonces dice la palabra del Señor que fueron esparcidos. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, que era uno de los 7 diáconos elegidos por la iglesia, dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Mira que era una de las partes donde el Señor había dicho que tenían que ir a predicar el evangelio. Le dijo el Señor, me seréis testigos en Judea. Amén. En Jerusalén primeramente, en Judea, y luego dijo en Samaria, y luego hasta la última de la tierra. Y Felipe descendió a Samaria, a la ciudad de Samaria, y les predicaba a Cristo. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba haciendo Felipe? ¿Qué fue a hacer a Samaria? A predicarles a Cristo. Gloria al Señor. ¿Qué es el evangelio? Predicar a Jesucristo, anunciar a la humanidad que en Cristo hay salvación, que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, amén, que en Cristo Jesús hay vida eterna, que en Cristo Jesús, oiga, está, aleluya, el arrepentimiento, el perdón de pecados, que se predique en su nombre el arrepentimiento. Gloria al Señor. Entonces Felipe iba haciendo lo que se le mandó hacer. Predicaba a Cristo. Gloria al Señor. Y es lo que la gente necesita escuchar, que se les predique a Cristo. Gloria al Señor. Porque el mundo está lleno de tanto engaño, tanto error, ¿verdad? Se está glorificando a lo que no salva. La gente está acudiendo en lo que no hay perdón, en lo que no hay salvación, en lo que no hay vida eterna. Están acudiendo a lo que no salva. Amén. Como son los ídolos, las imágenes que el hombre inventa y nombres que no fueron dados por Dios para ser salvos. Porque el único nombre, y por favor esto es muy importante, amén, muy importante. El único nombre que fue dado a los hombres para ser salvos es el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo. Por eso lo que se debe de predicar es predicar a Jesucristo. Felipe descendió a Samaria, gloria al Señor, y les predicaba a Cristo, gloria al Señor. Cuando Cristo es predicado, gloria a Dios, entonces la gente va a creer en Cristo. Cuando Cristo es predicado, porque dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 de los Romanos, dice, ¿cómo van a invocar? ¿Cómo la gente va a invocar a aquel de quien no han oído? Amén. La gente no puede invocar el nombre de Cristo mientras no escuche de Jesucristo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Maná del Cielo, a predicarles a Cristo. Y eso es lo que hacemos en este tu programa, El Sembrador, predicarte a Cristo. Aleluya, que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay arrepentimiento, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna,
Gloria al Señor. Apunta la cita. Hechos 4:12. Apúntalo. Ahí unas hojitas un poquito atrás. Hechos capítulo 4, versículo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Apunta esas citas bíblicas, amigo, amiga. Gloria al Señor. Oye lo que dice. Gloria a Cristo Jesús. Le voy a leer un poquito, ¿ok? Gloria al Señor. Pedro está hablando aquí lleno del Espíritu Santo. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahí está ese nombre. Amén. Les dijo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, ahí está. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12, mírenle que le dije que lo apuntara. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Qué clara la palabra del Señor. En ningún otro hay salvación. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Nada de que en el nombre de Guadalupe, nada que en el nombre de María, nada que en el nombre de San Judas, nada que en el nombre de San Simón, mentira del diablo, nada que en el nombre de la Virgen de los Remedios, que la Virgen del Cobre, que la no. Esos nombres no fueron dados a los hombres de parte de Dios. Esos hombres, el hombre los inventó para engañar, amén, a la humanidad. El mismo diablo levantó esos nombres para que la gente acuda a esos nombres, para que sigan engañados. Pero el único nombre que fue dado a los hombres de parte de Dios para ser salvos es en el nombre de Jesucristo. En ningún otro hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación. En Buda no hay salvación. No. En Santo Niño de Atocha no hay salvación. Es engaño del diablo todo eso. Y muchísima gente, el enemigo la tiene ciega, creyendo en las mentiras que han inventado para engañar a la gente. Por eso yo le digo, apunte las citas bíblicas, lea la Biblia. Lea la Biblia, escudriñe la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la verdad. Aleluya. Esta es la palabra del Señor, la verdad divina del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, volvemos al capítulo 8 de el libro de los Hechos, donde Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. Que les quede bien claro, amigo, amiga, que lo que los apóstoles predicaron, los creyentes de cuando comenzó la iglesia, como estos 7 diáconos, y entre ellos Felipe, el evangelista, lleno del Espíritu Santo, descendió a Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Y qué había en Samaria? Había alguien que los tenía, vamos a decir, los tenía sometidos, los tenía engañados. Había un hombre ahí en Samaria llamado Simón. Mira lo que dice, verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Cuando llegó Felipe, llevando el evangelio, llevando el mensaje de salvación, les predicaba a Cristo. Y gracias a Dios que la gente estuvo dispuesta a escucharle atentamente. Y eso es buenísimo, amigo, amiga. Lo que tú estás haciendo en esta hora
Es buenísimo lo que tú estás haciendo. Estar escuchando atentamente. Porque esta es la voluntad de Dios. Que oigas su palabra, que la escuches atentamente. Gracias a Dios que cuando Felipe llegó a Samaria, la gente le escuchaba atentamente. Escucharon el evangelio. Gloria al Señor. Escucharon de Jesucristo, pero lo escucharon atentamente. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y dice, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque el evangelio no consiste en palabras solamente, querido amigo, amiga. También hay señales que respaldan el evangelio de Cristo. Hay señales que siguen al evangelio. Hay sanidades, hay milagros. Aleluya. Bendito sea el Señor. El Señor hace milagros. ¿Se acuerda que al comenzar la predicación, hicimos una oración al comenzar el programa, pidiéndole al Señor que mientras su palabra es predicada, que el Señor extienda su mano y conceda que mediante el nombre de su Hijo Jesucristo sean hechas señales, milagros, maravillas, liberaciones? Porque hay señales que respaldan el evangelio. Gloria al Señor. A Felipe también lo respaldaban las señales que le seguían. Bendito sea el Señor. Veían liberaciones, sanidades, milagros. Gloria al Señor. La gente no solamente oía palabras, sino que veían señales que hacía. Bendito sea el nombre de Cristo. En la iglesia donde el Señor me concede el privilegio de pastorear, siempre le decimos a la gente, traigan los enfermos, no importa qué clase de enfermedad, no importa de qué clase de enfermedad. Si tienen el COVID, tráiganlos, que a nosotros no nos contamina eso. Gloria al Señor, para que vean el poder de Dios, el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo, que hay señales que el Señor, aleluya, hace para que la gente, los que no creen a la palabra, crean a las señales, a las obras que el Señor hace. Gloria al Señor, porque el Señor está vivo y lleno de poder. Nuestro Señor Jesucristo no está muerto. Aleluya. Él resucitó al tercer día, después de que fue sepultado. Al tercer día resucitó y está lleno de poder. Tiene toda la potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Y está escrito en Hebreos capítulo 13, 8. Dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue haciendo sanidades, sigue sanando, libertando, sigue haciendo milagros. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Oiga lo que dice. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, o sea, muchos que estaban endemoniados, había gente que tenía espíritus inmundos. Amén, en sus cuerpos. Y dice que, ¿qué sucedía? Salían estos dando grandes voces. Los demonios salían gritando de los cuerpos de las personas. Había liberaciones. Gloria al Señor. Dice que salían los espíritus inmundos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Se da cuenta? Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hoy en día, amigo, amiga, también, si tú estás enfermo, créele al Señor que Él es poderoso para sanarte. Y mientras estamos predicando, el Señor te puede levantar de esa parálisis que tú tienes o de esa enfermedad que tú tienes. El Señor es poderoso para sanarte, porque el evangelio es poder de Dios. Aleluya. Para salvación. Y el Señor hace señales, milagros y prodigios. Esto no es cosa del pasado. El Señor sigue haciendo milagros, maravillas y sanidades. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Yo he experimentado el poder de Dios. En mi familia hemos experimentado el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Hemos visto sanidades, milagros, liberaciones. Aleluya. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Cristo. Y dice que muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando la gente está dispuesta a recibir el evangelio,
aleluya, la tristeza se convierte en gozo. Hay cambios, hay transformaciones, aleluya, en las familias, en los vecindarios, en las ciudades, en los pueblos. Hay cambios cuando la gente, aleluya, recibe el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, ahora sí, el versículo 9, véalo muy bien, anótelo en sus apuntes, amigo, amiga. El versículo 9 del capítulo 8 de los Hechos. Pero había un hombre llamado Simón. Y ese es el personaje del que vamos a decir la conversión de un mago. Amén. De este personaje, de este mago que se convierte al evangelio. Gloria al Señor. Hay personas que le tienen temor a las personas que practican la brujería. Le tienen temor a las personas que practican la magia. Le tienen temor a las personas que echan las cartas. No hay que tenerles temor, porque esas personas están necesitadas de Dios también. Son almas que el enemigo las ha engañado y que los tiene engañado, pero que Dios les ama, que el Señor los quiere libertar de esas ataduras que el diablo les ha puesto y de esos espíritus que los tienen encadenados, pero poderoso es Cristo para libertarlos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, tú que me estás viendo, cuando veas a una persona que está trabajando haciendo brujería, no le tengas temor. Llévale el mensaje de Jesucristo. Manifiéstale que le amas a esa persona y que Cristo puede libertarla. Dale el mensaje de salvación. No le tengas miedo. No te puede hacer nada. Si tú eres un hijo de Dios, estás cubierto con la sangre de Cristo y ningún brujo, ningún hechicero te puede hacer ninguna brujería, porque no le va a trabajar, porque estamos cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero compárteles el amor de Jesucristo. Háblales del evangelio. Háblales del sacrificio de Cristo. Háblales del amor de Cristo. Háblale de lo que Cristo hizo por el pecador en la cruz del Calvario. Transmítele el evangelio, porque esas personas necesitan oír de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Felipe llegó a Samaria predicándoles a Cristo. Y entre esa gente ahí en Samaria estaba un mago, un hombre que había ejercido la magia. Amén. Que practicaba lo que es abominación ante los ojos de Dios. Mas sin embargo, Dios tuvo misericordia de este hombre y le concedió escuchar la buena nueva del evangelio. Dios le concedió, aleluya, oír de Jesucristo. Dios le abrió el oído para que escuchara también juntamente con los demás. Gloria al Señor. Y le abrió su entendimiento. Y este hombre creyó también en Jesucristo. Aleluya. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. ¿Se da cuenta lo que hacen los magos, los brujos, los hechiceros, los adivinos? Hacen el trabajo del diablo, el trabajo de Satanás. Y el trabajo del diablo, de Satanás, es engañar. Satanás es el padre de la mentira. A mucha gente le hace creer que le va a arreglar sus problemas, que le va a arreglar sus vidas, que haciéndoles limpias, que haciendo ciertas trabajitos de encendidos de veladoras y todo eso. Y es puro engaño. En realidad, en lugar de ayudarles, los empeoran más. Les roban el dinero y sus condiciones vienen quedando peor. Amén. Yo conozco un familiar que se ha quedado sin dinero. Tenía dinero por andárselo dando a los brujos, a los hechiceros. Se quedó sin dinero. Dice, no tengo dinero porque lo gastaron dándoselo a los brujos, a los hechiceros, y no le solucionaron el problema que tenían. Amén. ¿Qué hicieron entonces? Le robaron su dinero, le engañaron. Eso es lo que hacen los siervos de Satanás, engañar. ¿Qué hacía Simón? Dice que con sus artes mágicas
había engañado a la gente de Samaria. Se lo voy a leer otra vez. Amén. Versículo 9 del capítulo 8 de los Hechos. Apúntelo en sus apuntes para que lo confirme en su Biblia. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Haciéndose pasar por algún grande. Se hacía que era un hombre grande, poderoso, pero solamente dice la Biblia que se hacía pasar como un hombre grande, pero no lo era. Se hacía pasar. Era siervo del diablo, le servía al diablo practicando la magia y se hacía pasar como si fuera alguien grande. Se hacía pasar, no era grande. Él se hacía como que era grande o importante, pero era puro engaño. Amén. Pero dice el versículo 10, mira, dice, a este oían atentamente todos. Eso es lo triste. Vea el versículo 10 del capítulo 8. Fíjate lo que dice. A este oían atentamente. Todos. ¿Se da cuenta? Hoy en día también da tristeza que la gente, en lugar de oír el mensaje del evangelio, oyen a los brujos. Oyen a los que ahí le aparecen en la televisión que le vamos a ayudar, que somos los hermanos esto y que le vamos a ayudar con pura brujería, con hechicería. Son mentirosos, lo que quieren hacerte es engañarte y quitarte el dinero. Ten cuidado. Amén. A quien tienes que oírle atentamente es a Dios, a su palabra. Escucha a los que predicamos su palabra. Escucha el mensaje del evangelio y confírmalo tú con tu Biblia, que lo que estén hablando sea lo que tú tienes ahí en la Biblia, que tú lo confirmes para que no te vayan a engañar. Hay tanto engañador ahora, que venga por su agüita bendita y que por su agua traída del pozo de Jacob y que sé que tanto, puro engaño, pura brujería, pura hechicería, y que venga por la rosa, oiga, que la rosa de Sarón y que, no, puro engaño del diablo. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado. ¿En dónde está eso en la Biblia? ¿Acaso llegó Felipe llevándoles agüita ahí para sanar a los enfermos? ¿Acaso Felipe llegó con florecitas, ofrecerles florecitas? ¿Acaso Felipe les ofreció que vinieran a pasar por el manto de quién sabe qué? ¿Verdad que no? Él llegó a Samaria predicándoles a Cristo. Aleluya. Llegó a Samaria a predicar el mensaje de Cristo, el mensaje del evangelio, que es que todas personas sepan que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, que Cristo vino a dar su vida en rescate de muchos. Amén. Que Cristo vino a hacer un único y perfecto sacrificio en la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad. Que el precio de tus pecados, amigo, amiga, ya está pagado. Que lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y acudir a los pies de Cristo. Recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador de tu alma. Creer en Cristo. Ese es el requisito para la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nada de que agüita bendita o que agüita del pozo de quién sabe de dónde o que la flor de acá, que no. Puro engaño del diablo todo eso. Son artes mágicas, esas cosas que practica la gente. Cuidado, hay poder en la sangre de Cristo. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. A Simón el mago lo oían, diciendo, este es el gran poder de Dios. La gente le atribuía a Dios las artes mágicas que hacía Simón. La gente decía, este es el gran poder de Dios. Y no era el poder de Dios. Era el poder engañador de los espíritus malignos, de magia, de brujería, de hechicería. Amén. Pero la gente creía que ese era el gran poder de Dios. Amén. Y le estaban atentos, mira lo que dice el versículo 11. Y le estaban atentos
porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Se da cuenta lo que hacen los siervos del diablo? Engañar, engañar, engañar. Con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó la verdad, hasta que llegó el evangelio predicándose en labios de Felipe el evangelista, hasta que llegó el evangelio de Cristo a esa ciudad de Samaria. Gloria al Señor. Pero antes habían estado engañados. Yo puedo decir lo mismo. Yo estuve engañado muchos años hasta que escuché del evangelio, hasta que escuché de Jesucristo. Más antes yo era devoto de la Virgen de Guadalupe, era devoto de la Virgen de Talpa de Allende, Jalisco, era devoto, de la Virgen de Fátima, hasta que escuché de Jesucristo, hasta que escuché el evangelio hace casi 36 años. Aleluya, ya no soy devoto del engaño, ya no soy devoto de la mentira, ya no soy devoto de las imágenes, ya no soy devoto de las vírgenes, no, ya no soy devoto del engaño, de la falsedad. Ahora soy, aleluya, creyente en Jesucristo. He creído a mi Señor Jesucristo, como dice la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, toda tu familia. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Oh, dice el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, creyeron al mensaje que llevaba Felipe, que era el mensaje del evangelio, porque él les predicaba a Jesucristo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿se da cuenta? Y el nombre de Jesucristo. Les anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. No dice les anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de la Virgen Julana y el nombre, no, o el nombre de San Julano. No. Les anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Ahí está. Les anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Porque ya miramos en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bendito sea el Señor para siempre. Dice que se bautizaban hombres y mujeres. Creyeron al mensaje del evangelio. Le creyeron al mensaje que llevaba Felipe a Samaria. Creyeron y como señal de que creían, se bautizaban como mandó el Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se bautizaban. Dice también el versículo 13, mira ahí está. Por eso te dije que el tema de hoy es la conversión de un mago. Porque ahí está Simón el mago, el que antes ejercía la magia. Escuchó el evangelio, escuchó el mensaje del evangelio del reino y escuchó de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Y dice, también creyó Simón. Lo puede ver, ahí está en su pantalla. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado. Quiere decir que de verdad se convirtió a Cristo, porque confirmó su fe bautizándose. Gloria al Señor. Y mira, aprendió lo que muchos cristianos no han aprendido. Aprendió la fidelidad. Gloria al Señor. Dice, y estaba siempre con Felipe. Eso se llama fidelidad. O sea que se convirtió de corazón, aleluya, y se apegó al evangelista Felipe y estaba siempre con Felipe. Gloria al Señor. Qué bueno Dios. Toda persona que se convierte a Cristo aprende fidelidad cuando se convierte de corazón. Gloria al Señor. Aprende a ser fiel a la congregación, a la iglesia donde Dios te ha colocado, donde Dios te ha
llevado para que te congregues y comenzamos a aprender a ser fieles al Señor Jesucristo y a serles obedientes a nuestros pastores, gloria al Señor, y empezamos a servir a Dios, porque Simón se convirtió de verdad a Cristo, porque dice la palabra que se bautizó y estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónico, estaba sorprendido. Simón, el que antes ejercía la magia, pero que ahora está convertido a Cristo. Gloria al Señor. Y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, ¿se da cuenta? O los apóstoles que estaban en Jerusalén, les llegó la noticia que en Samaria, la gente de Samaria habían recibido la palabra de Dios. Eso es lo que Dios espera de ti, amigo, amiga, que recibas la palabra de Dios. Aleluya. Que ames la palabra de Dios, que atesores la palabra del Señor, que la creas, porque es palabra digna de ser recibida. Gloria al Señor. Cuando recibimos la palabra como lo que es, no como palabra de Felipe. Dice la Biblia que creyeron a Felipe, pero en realidad no le estaban creyendo a Felipe, le estaban creyendo a Dios, porque recibieron la palabra de Dios. Gloria al Señor. Yo espero que en esta noche usted no diga, estoy recibiendo la palabra del hermano pastor Isaías. No, yo solamente soy el instrumento, pero la palabra que le estoy dando no es mía. Solamente la estoy hablando, predicando, pero es la palabra de Dios. Y si tú la crees, les vas a estar creyendo a Dios, gloria al Señor, como lo hicieron los habitantes de Samaria. Se lo voy a repetir este versículo, ¿ven? Gloria al Señor, dice, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Amén. ¿Qué fue lo que oyeron? Los apóstoles les llegó la buena noticia de que en Samaria habían recibido el mensaje de Dios, habían recibido el mensaje del evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino. Gloria al Señor. Habían recibido la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios anhela, quiere que usted, amigo, amiga, así como los de Samaria recibieron la palabra de Dios, que así recibas también la palabra de Dios con agrado, que la recibas como lo que es la palabra de Dios. Aleluya. Y recibas a Cristo Jesús en tu corazón. Bendito sea el Señor. Podemos ver la conversión de un mago. Amén. Que fue el resultado de la predicación del evangelio. Porque el evangelio produce cambios. El evangelio, cuando se escucha y se recibe la palabra de Dios, hay cambios. Hay cambios en ciudades, en países, en pueblos, en aldeas, en ranchos. Conocemos una parte en Guatemala. Yo soy de México, pero he estado viajando a Guatemala, El Salvador, y en una ocasión fui a Guatemala y me llevaron a un lugar que se llama Almolonga, Guatemala, que se le llama también la hortalicia de América. Pero en ese lugar de Guatemala, ahí en Almolonga, años atrás era un pueblito donde la mayoría de gente eran alcohólicos, borrachos, y en cada esquina había cantinas, y era un desastre ese pueblito. Pero gloria al Señor que llevaron el evangelio a ese lugar, y ¿sabe qué? Casi se convirtió todo el pueblo de ese lugar, y hubo una transformación total, porque recibieron el evangelio de Jesucristo. A tal punto fue la transformación que
Nos dijeron los policías que había ahí en Almolonga que la cárcel nomás está como si fuera de adorno, porque nunca hay nadie en la cárcel, porque ahí nadie se pelea, nadie anda asaltando, la mayoría de gente es cristiana y los policías no tienen trabajo que hacer ahí, dice. Aún la cárcel está vacía porque no hay reos, no hay criminales para meterlos en la cárcel, porque en ese pueblo hubo una transformación porque recibieron el evangelio de Cristo, y en lugar de cantinas en cada esquina, ahora hay iglesias en cada esquina, ahí en ese pueblo de Almolonga. Ese pueblo, yo estuve ahí, un hermoso pueblo donde hay mucha hortaliza. Le llaman la hortaliza de América porque las legumbres son de un tamaño gigante. Dios ha bendecido esa tierra porque la gente de ese pueblo llamado Almolonga, Guatemala, se convirtieron casi todos a Cristo. Gloria al Señor. Usted los ve trabajando en el día en sus hortalizas, pero en la noche esos hombres que están trabajando en las hortalizas son pastores e hijos de pastores, familias cristianas que en la noche están reunidos alabando y glorificando el nombre de Jesucristo en las iglesias. Y es una bendición en ese pueblo. Yo traje, no para Estados Unidos, sino que de Almolonga, yo estaba hospedado en la capital y me llevaron a Almolonga y me vine cargado de legumbres que me regalaron los hermanos allá de Almolonga. Y claro, no me los pude traer para Estados Unidos porque no dejan entrar legumbres para acá, pero disfruté de las legumbres, una bendición ahí en Almolonga, porque recibieron el mensaje de Dios, se convirtieron a Cristo. Amigo, conviértete al Señor y permite que Dios haga esos cambios en tu vida que tú necesitas, que tú sabes que necesitas un cambio de vida, que solo Cristo lo puede hacer. Ahí donde está, cierra tus ojos si tú quieres. Dile: Señor Jesús, he oído tu palabra, Señor. He oído cómo ese mago, Señor, que practicaba la magia, al oír la predicación de Felipe, al oír de Jesucristo, creyó también ese mago y se convirtió a ti, Señor. Dile: en esta noche yo creo a tu palabra y reconozco mi necesidad de ti, Señor. Te abro las puertas de mi corazón, Señor Jesús. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor Jesús. Reconozco tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario y te abro las puertas de mi corazón, Señor. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi alma. Aleluya. Confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Si Dios permite, estaremos el próximo jueves. No voy a estar el próximo jueves, pero un hermano va a venir acá a predicar en mi lugar, porque yo voy para Colima, México. Dentro de una semana estaré saliendo fuera para México. Pero aquí estaremos el día 30 en adelante. Dios me les bendiga y me les guarde. Bendiciones a todos.